Buenos días y bienvenidos a este webinar, el impacto del conflicto Rusia-Ucrania en las empresas españolas, que se enmarca dentro de las actividades que vamos a celebrar con motivo de la 10ª edición del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad, que comenzará el próximo 6 de mayo. El posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad es el programa pionero en España especializado en esta materia, dirigido a directivos y profesionales del ámbito de la empresa. Precisamente uno de los desafíos que hoy en materia de seguridad existe es el conflicto entre Rusia y Ucrania y su impacto en las empresas españolas, que hoy vamos a analizar. Y quiero agradecer, por último, tanto a los ponentes que nos acompañan como a la directora académica del posgrado, Virginia Rodenas, que hayan tenido la amabilidad de hacer un hueco en sus agendas para compartir su conocimiento con nosotros. Y sin más, doy la palabra a Virginia Webinar para comenzar este webinar. Virginia, adelante. Muchísimas gracias, Rubén. Buenos días y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y que han también hecho un hueco para asistir a esta reflexión que nos parecía de suma relevancia, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que la crisis ruso-ucraniana puede tener y ya está teniendo en los intereses españoles y en las empresas españolas. Queríamos hacer esta reflexión hoy, además que coincide con la visita de nuestro ministro de Asuntos Exteriores a una reunión con su homólogo ucraniano, explorando esa vía diplomática y advirtiéndonos antes de su partida que la guerra no la baraja ni siquiera como hipótesis y que nadie se está preparando para una guerra. Pero yo creo que nadie mejor que los dos ponentes con los que hoy contamos, que son todo un lujo, para hacer esta mirada, esta visión, esta fotografía que hoy debemos de tener, pues para tomar decisiones y pensar qué es un poco lo que se nos viene encima con este ánimo de prospectiva con el que siempre abordamos todas nuestras iniciativas. Por un lado tenemos a Balbino Prieto, presidente de honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles, que también es presidente de Nova International, es una consultora estratégica, presidente de Anteles International, una consultora de inteligencia empresarial y situaciones de riesgo. Ha sido vicepresidente de CITA, la Confederación de Asociaciones Internacionales de Comercio Exterior, y entre otras muchísimas cosas, pues es analista y articulista de medios como Financial Times, 5 Días o Expansión, por citar solamente algunos de ellos. Es además un honor que este pionero de la internacionalización empresarial y del comercio exterior sea profesor del PIES, de nuestro posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad desde su fundación, y de esto hace ya una década. Muchísimas gracias, Balbino, por estar esta mañana con nosotros. Y Jorge Gómez, director de inteligencia de HSI, oficial de la Armada Española en la Reserva, titulado en Dirección de Seguridad y detective privado, diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos, experto en inteligencia y seguridad en el ámbito del Ministerio de Defensa y Administración General del Estado, vocal de inteligencia en la Asociación de Directores de Seguridad y de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, y profundo conocedor de la antigua URSS y actual Federación de Rusia, habla ruso y además es un divulgador de éxito en el canal La Reunión Secreta, un canal de YouTube, con su programa En la Sombra, que cuenta con millones de visualizaciones desde hace 9 meses en que han empezado a emitir y que desde aquí les invito a seguir. Muchísimas gracias a los dos, como digo, y yo creo que para empezar podríamos ponernos en situación mirando al que se atisba como trasfondo de esta crisis, que es el mismo que derivó en la ocupación rusa de Crimea en marzo de 2014 y en la guerra del Donbass, la guerra olvidada de Europa, que sin embargo es una guerra que ya arroja más de 13.000 muertos. Moscú quiere atar en corto a Kiev y evitar que se acerque a la OTAN y a la Unión Europea, pero sobre todo que la OTAN se acerque a la frontera rusa. ¿Es esta la razón o son otras las razones?
Estos días hemos conocido las capacidades rusas desplegadas en la frontera con todo lujo de detalles, en la frontera ucraniana con todo lujo de detalles. Hemos paseado a través de la televisión por las trincheras ucranianas. Nos han dicho que la guerra de producirse acabaría con la toma de Kiev en un par de días y hasta sabemos cuántas podrían ser las bajas de ambos lados. Nos han contado un argumento, el argumento de la película que posiblemente ya esté o no rodando Rusia sobre una masacre y esa propaganda que cunde a sus anchas en un cruce de advertencias que lo envuelve todo de una niebla que recrudece más la tensión. Balbino, Jorge, ¿cuál es la foto de este momento que podéis visualizar con cierta nitidez y cómo afecta a España y a sus intereses? Balbino, adelante, y luego, por favor, Jorge, a continuación nos das tu opinión. En mi opinión, Rusia tiene una idea importante que es, primero, frenar efectivamente tanto a Estados Unidos como a la OTAN. Segundo, ampliar y seguir su política de lo que ellos quieren que sea la nueva Rusia. Y tercero, para ello, es debilitar a la Unión Europea. Y qué duda cabe que en esta crisis, con guerra o sin guerra, debilitar a la Unión Europea es una realidad que no podemos ignorar. Dependemos energéticamente de Rusia, nos suministra el 41% del gas que consumimos en Europa y cualquier crisis, de hecho, esta no es una nueva crisis, es una crisis que se inicia en el 2014 con la invasión de Crimea. En los últimos tiempos, en Donbass, se han entregado cientos de miles de pasaportes a la sociedad prorrusa. Es decir, Rusia sigue con su idea fundamental, que es frenar a Estados Unidos, frenar la OTAN o alejarla de sus fronteras y, desde luego, anexionarse la mayor parte posible de Ucrania. Esa es mi idea, ¿no? Sí. Bueno, yo... no sé qué opinará Jorge al respecto. Sí, yo primero me gustaría dibujar al dirigente, ¿no? ¿Quién es Putin? Putin es una persona que llega en 1999 al poder y se encuentra, en agosto de 1999, se encuentra una Rusia que es absolutamente irrelevante en el mundo. La desintegración de la Unión Soviética les ha convertido en irrelevantes. Rusia, que como tú bien sabes, Balbino, los rusos tienen pensamiento imperialista. Y él coge un país destrozado e inicia un trabajo callado. Él procede de los servicios y, por tanto, tiene muchos conocimientos de cómo funciona esa administración por dentro, y elimina a todos los mafiosos que le estorban, a todos los oligarcas que le estorban, se acerca a la Iglesia Ortodoxa. Mucha gente dice, no, pero ¿es un bolchevique Putin? No, Putin no es un bolchevique. Putin es un zar y quiere la gran Rusia y es el nuevo zar. Y él inicia este proceso hasta llegar a situar en muy pocos años a Rusia en la situación que está, en una situación nuevamente de poder. Y además mucho más peligrosa para nosotros, porque es una situación de poder acompañados de China, porque son socios en esta carrera de debilitar a la Unión Europea y de debilitar a Estados Unidos. Yo hace muchísimo tiempo dije que en este dúo China aportaba la tecnología y el cash y Rusia era el estilete militar. Y lo está demostrando. Y esta es su primera demostración ya en fuerza. Entonces, ellos ya anexionan Crimea y provocan la guerra del Donbass, pues con una propaganda que es absurda. Es no defender los intereses de los prorrusos. Oiga, si hay tantos prorrusos en Ucrania, ¿por qué tienen que utilizar la fuerza? No la necesitarían. El problema es que no los hay. Están haciendo propaganda. Y como bien dice Balbino, nosotros ayer hablamos con un amigo que vive en Crimea y nos decía, dice, es muy difícil vivir aquí. Jorge, están repartiendo miles de pasaportes. Y estamos viviendo ya bajo el yugo.
recordemos que se conquista Ucrania, o sea, la respuesta a la destitución de Yanukovych fue anexionarse Ucrania y la guerra del Donbass. Esa fue la respuesta rusa, ¿no? Y ahora mismo yo creo que lo que está haciendo, como bien dice Balbino, estoy totalmente de acuerdo, está debilitando. Yo creo que al final tenemos que hablar de algo que nadie quiere hablar, que es que estamos en un enfrentamiento entre Occidente y Oriente. Ese es el enfrentamiento. Y son dos formas de ver el mundo absolutamente diferentes. Por tanto, ellos van a destruir el orden internacional salido de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, y a intentar establecer el suyo. ¿Cabe la fuerza en esto? Por supuesto, ya la están poniendo. Yo, con todo el cariño para el ministro, que no ve la guerra en ninguno de los escenarios. Yo no sé para qué un país desplaza cientos de miles de soldados, material bélico, para no hacer nada. Porque esto generaría un problema interno. No olvidemos, la economía rusa no va bien, aunque les apoyen los chinos, y tiene problemas internos Putin. Vamos, en un carácter que tú lo conoces, Balbino, de los rusos, se retiran ahora y podría tener problemas internos. Con lo cual yo no tengo ninguna duda de que va a atacar. La única duda que tengo es si quiere conquistar Ucrania entera o si va a conquistar este y sur, dejar a Ucrania sin salida al mar y asfixiada, que sería lo más lógico, y ante lo que Occidente, no sé yo si reaccionaría en nada. Bueno, sí, con sanciones y demás. Yo creo que nosotros estamos expectantes, la OTAN está expectante a ver qué hace, pero creo también, Virginia, Balbino, que quizás este no sea nuestro único frente. Es decir, nos abrirán frentes en más lugares geográficos. Este es el primero. Y están tensando la cuerda, viendo el poder que tenemos de reacción. Y yo repito, si no nos implicamos en esto, nos estamos equivocando gravemente. Hoy Ucrania es la puerta de Europa. Si no les paramos los pies, no pararán ahí. Ante las falacias, yo si me permitís, porque es que me río cuando las escucho, pero ya las ha comprado todo el mundo, que son, oiga, yo voy a conquistar Ucrania porque si no usted se acerca a mi frontera. Bueno, me acerco a su frontera exactamente lo mismo que usted a las mías si conquista Ucrania. O sea, ese argumento es estúpido. No, que va usted a poner misiles. Oiga, no utilice argumentos que para profesionales son estupideces. Los bálticos están en la OTAN y están más cerca de Moscú que Ucrania. Por tanto, no me hable de misiles. Y los submarinos nucleares balísticos los podemos poner al lado de la costa, mucho más cerca. No es un tema de misiles. Estamos en un tema económico. Si hay un gasoducto que pasa por Ucrania también, bueno, muchos recursos. Y al final lo que ocurre es con China y Rusia es que se han hecho con los recursos energéticos y naturales y tenemos un grave problema. Escuchando ambas reflexiones da un poco la impresión de que esto es casi como el día de la marmota, ¿no? Volvemos otra vez al pulso entre bloques y parece que lo que se está dirimiendo en esta frontera ruso-ucraniana es el pulso por la hegemonía mundial entre Rusia y Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo encaja también China? Porque ahora los bloques no están definidos como antaño. Hablabais de la Segunda Guerra Mundial, hablabais de los intereses geoeconómicos que se han ido cruzando en todo este tiempo. Es el pulso entre Europa, hablabais de Occidente y Oriente, Rusia y Estados Unidos. Insisto, cómo China encaja y parece que es un callejón sin salida lo que se está planteando con esta situación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jorge en el sentido de que este es un enfrentamiento Oriente-Occidente. Y cuando hablaba de que van a surgir otras crisis en otros lugares del mundo, es que ya están surgiendo en otros lugares del mundo. El binomio China-Rusia está desde hace años y no se le presta ninguna atención en Latinoamérica. Los gobiernos populistas no llegan por casualidad.
y mientras que Rusia impulsa esos movimientos, China controla económicamente a los gobiernos de aquella región, quedándose con las materias primas de dichos países. Es decir, están controlando económicamente Latinoamérica y están impulsando gobiernos populistas en todos aquellos países. Ahí, una vez más, seremos víctimas porque nosotros hemos pasado de ser el segundo inversor en Latinoamérica y en estos momentos ya China nos ha desplazado y posiblemente en un futuro no muy lejano desplazará a Estados Unidos, que era el primer inversor. Pero volvamos al tema que nos ocupa de Crimea. Cuando ves los titulares de nuestros políticos se habla de sanciones. Las sanciones, al final, quienes las pagamos somos las empresas. Un país sanciona a otro país, pero los que pagan la sanción somos las empresas europeas en general y, por supuesto, las españolas. Yo, como empresario, recuerdo que tenía unos contratos en materia de agricultura a desarrollar en Irán, y cuando surgen las sanciones de Irán, ningún banco acepta los cobros a Irán. Consecuencia, ¿quién paga todo esto? Las empresas. Y en esta crisis no será distinto. Los países conseguirán o no sus objetivos en cuanto a su expansión, que posiblemente lo conseguirán, como tú bien dices, Jorge, porque uno no instala 175.000 soldados para luego llevárselos nuevamente. Eso efectivamente crearía problemas internos que no podríamos medir, pero lo que sí que es cierto es que, sea cual fuere la solución de la crisis actual, las empresas seremos los que paguemos dicha crisis. Y desde luego habrá que estar preparados porque a esta crisis le sucederán otras, tanto en Ucrania, en esa región, como en otras regiones del mundo. Hay un enfrentamiento Oriente-Occidente y que venimos viviendo ya desde hace tiempo, fundamentalmente entre China y Estados Unidos, pero que ahora Europa quedaría aislada al margen ya del tema de Ucrania, como consecuencia de la apertura de la ruta del Ártico y como consecuencia de la creación de la ruta de la seda a través del Banco de Infraestructuras que los chinos crearon hace unos años y que está financiando a todos aquellos países por los que pasa la ruta de la seda, mediante la construcción de líneas ferroviarias y la construcción de nuevos puertos que facilitarían la entrada de las mercancías chinas en Europa. Y Europa queda aislada absolutamente porque no tenemos por dónde salir. Entonces, ¿nosotros cómo podemos competir con todo eso? Bueno, pues desarrollándonos tecnológicamente, cosa que en estos momentos no se está dando porque Estados Unidos se está desarrollando muchísimo más que nosotros, con empresas que se están volviendo imprescindibles en nuestros países desde un punto de vista tecnológico y, desde luego, si no es a través de la excelencia, si no es a través de la preparación, si no es a través del talento, el futuro, y desde luego de un liderazgo del que en estos momentos carecemos, el futuro de Europa es sumamente preocupante. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo, Balbino, que estamos en la contraposición de dos sistemas, y yo aquí no hablo de ideologías, no me centro en ninguna ideología, ni de derecha ni de izquierda. Tenemos dos sistemas, uno con líderes fuertes, tanto el líder chino como el líder ruso Putin y otros que están en este club, no nos olvidemos de Irán y de otros, Corea, son líderes fuertes, por supuesto casi todos con regímenes dictatoriales o semidictatoriales, pero que tienen una idea clara y la ejecutan. Y por el otro lado estamos los occidentales con un sistema en decadencia, con una corrupción y con un pueblo que no cree en el sistema por lo que ve diariamente, y nos tenemos que enfrentar estos dos bloques. Pues bueno, ya partimos de un mal partimos mal de salida ya, porque además nuestro sistema no permitiría lo que han desarrollado ellos, ¿no? Después, para ser líder, para ser una potencia mundial, yo siempre digo que es un taburete que tiene cuatro patas y las tiene que tener siempre, que son, tienes que tener la potencia económica, la potencia tecnológica, la potencia cultural
y la potencia de defensa, el ejército, un ejército poderoso. Bueno, pues un ex primer ministro belga definió a Europa cuando la guerra del Golfo de una manera magistral. Dijo que Europa era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Nunca he escuchado ninguna definición tan clara de lo que somos. Somos irrelevantes porque tenemos dependencia energética, dependencia tecnológica, dependencia militar. O sea que nuestro taburete tiene solo una pata. Y un taburete con una pata ya sabemos lo que ocurre, se cae al suelo. Pues eso somos los europeos. Y yo creo que la reunión de Macron con Putin escenifica lo que somos. Es decir, el enfado, le faltó reñirle a Macron, porque era lo único que faltaba en esa escena, ¿no? Pero al periodista, no sé si lo habéis visto, al periodista francés le contesta con desdén, le contesta amenazando y diciéndole, ¿pero usted qué quiere? ¿Que nos enfrentemos Rusia y Francia? Pues mejor que no. Entonces, están en una posición de avance, tienen que desgastar a Estados Unidos, porque el bloque occidental, no nos confundamos, es Estados Unidos. En Europa nos dedicamos a filosofar y Estados Unidos nos quejamos mucho de ellos, pero son los que han puesto la pasta, los muertos, todo en el terreno de juego. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Pues gravemente, porque no estamos preparados para esta crisis. Yo como empresario ya llevamos varias crisis y esta es otra más. Van a subir los precios de los carburantes y eso ya va a significar un coste mayor de los artículos y para las empresas. Y no tenemos una posición fija. O sea, no sabemos qué va a hacer Europa. Evidentemente, yo estoy con Balbino en que tenemos que defender el talento, tenemos que pelear en el mercado exterior, pero no parece que nuestros pasos vayan por ahí, ¿no? No parece que con una ley de enseñanza que permite pasar con todas sus pensas estemos defendiendo el talento o estemos buscando el talento, ¿no? No me parece, pero bueno. Y la lucha en el mercado exterior es fundamental para nosotros. Tenemos que tener inteligencia, tenemos que saber en qué terreno jugamos. Y es la única manera de que las consecuencias no sean gravísimas para nosotros. De cualquier forma, otra cuestión que parece clara es la unión del bloque occidental de aquella manera. Hay países, como estamos viendo en el caso de Alemania, que por los intereses energéticos que tiene y esa dependencia que poníais antes sobre la mesa, pues no puede arrancarse en un paso al frente absolutamente. De hecho, ha tenido que insistir en que su posición era junto con el bloque occidental, como no podía ser de otra manera, ¿no? También hay intereses particulares por parte de los países. Hablabais de que cómo nos vamos a afectar tanto las empresas como el propio país en cuanto, por ejemplo, al PIB, que ya se advierte que va a terminar afectando a su crecimiento y la inflación, desde luego, a la vista de todo, va a ser otra víctima en España. Es decir, no todos tenemos los mismos intereses comunes para dar ese paso al frente ante el bloque adversario, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, efectivamente, cuando se habla de la unidad del bloque europeo, prescindiendo en este caso de Estados Unidos, cuando se habla de amenazas, de la vía diplomática, de las sanciones, bueno, las sanciones en el caso del señor Putin serían ordeno y mando y en 5 minutos se establecen unas sanciones. Pero en el caso de la Unión Europea esto hay que poner de acuerdo a 27 gobiernos y no todo, como muy bien dice Virginia, tienen los mismos intereses. Es decir, sería muy difícil, puesto que las sanciones se hacen por unanimidad, que los 27 estuviesen de acuerdo en el tipo de sanciones. Entonces, cabría esperar que países como Hungría o Chipre o Grecia, con unos intereses distintos, pues se opondrían y al final pues habría que rebajar el nivel de dichas sanciones. Es decir, pero transcurriría bastante tiempo. Y en estos momentos la situación
no permite decir, bueno, esto en 6 meses lo arreglamos. No, no, es que aquí las decisiones se están tomando al minuto. Entonces, ahí estamos en clara desventaja. Hay una falta de liderazgo en la Unión Europea importante. Pilla a diferentes gobiernos en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, pues con los problemas del señor Boris Johnson, o en el caso de Francia, con Macron en Moscú, pues está en un tema electoral. Es decir, que los intereses de los 27 países son muy distintos y difícilmente podríamos llegar a acuerdos que nos permitiesen tomar medidas adecuadas. A mí lo que más me preocupa de Europa fundamentalmente es que desde hace años hay una crisis de liderazgo importante y en ese sentido pues ya solamente por eso estamos en inferioridad de condiciones respecto a Rusia, que toman las decisiones en minutos, ¿no? De manera que yo sí soy muy escéptico en cuanto a que seamos capaces por nosotros mismos de tomar decisiones. Y la prueba de ello es que además las negociaciones diplomáticas y las conversaciones las están llevando a cabo fundamentalmente Rusia y Estados Unidos. Nosotros de alguna manera somos unos invitados a todo esto, ¿no? Unos invitados que perdemos, porque tenemos todas las de perder. De manera que yo estoy de acuerdo, Virginia, en lo que tú decías anteriormente, la disparidad de intereses que existen dentro de nuestro grupo de países. Si nos fijamos, Virginia Balbino, Alemania tiene una posición compleja. Bueno, yo he dicho alguna vez y me han sacudido, por supuesto, los que tienen otros intereses, que para mí la canciller alemana, Merkel, yo no la analizo políticamente, pero digo que para los intereses de la Unión ha sido nefasta, porque ella defendía primero a Alemania y después la Unión. Primero no tenemos un sistema de elección del líder europeo. Es decir, Macron se apunta y va a Moscú, pero nadie la ha elegido como líder europeo. Él aprovecha que el nuevo canciller alemán no tiene el peso que tenía Merkel y dice, me apunto y ya voy a hablar con Putin. Por tanto, ya si la cabeza no la tenemos clara cuál es, difícilmente podemos ir por buen camino. Después, Argentina ha sido la primera ya en buscar arrumacos con el bloque ruso-chino. La India ha tonteado con ello, es decir, vamos a tener múltiples deserciones de ese supuesto bloque occidental compacto. Yo creo que por eso los Estados Unidos firmaron ese acuerdo con sus socios, con aquellos socios que saben que no les van a fallar, que no se van a ir, y con los demás no lo firman porque no están seguros. Nosotros en este momento tenemos una posición muy compleja también, porque tenemos en el sur a Marruecos, que es donde tenemos grandes intereses económicos, pero no debemos de olvidarnos además que es nuestro enemigo fundamental. Recibimos gas de Argelia prorrusa y íntimo enemigo de Marruecos. Tenemos que quedar bien con los americanos, con los argelinos y con los marroquíes. Nosotros también andamos en la cuerda floja y nuestra situación es muy complicada, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que, corrígeme si me equivoco, Balbino, yo no veo ningún plan. No somos un país de planificar, no somos un país de pensar ni siquiera a 5 meses. Ya no pido que pienses a 5 años, a 5 meses. Lo vimos con la pandemia. Entonces, esto va a perjudicar a las empresas todavía más, porque vamos a ir a remolque de la situación y además sin un plan estratégico nacional para las empresas, ¿no? Yo, lamentablemente, y Balbino en eso tiene infinita experiencia más que yo he visto operaciones en el exterior de nuestras empresas que han sido un completo desastre porque no tienen el apoyo gubernamental, porque no utilizamos a los servicios como para todas las empresas, porque no tienen inteligencia privada, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que estamos en una encrucijada complicada, muy complicada. Y ellos, si nos fijamos, por ejemplo, China, con la nueva ruta de la seda, o sea, a mí me da la impresión no, es así,
de que China y Rusia llevan años preparándose para esto. Años están preparando la nueva ruta de la seda, puertos, canales, vías férreas. Se estaban preparando para esto y a nosotros nos ha cogido desprevenidos. En buena parte porque nosotros no teníamos ninguna estrategia, la tenía Estados Unidos. Nosotros vamos a remolque de esa estrategia. Os pongo un ejemplo. Inteligencia artificial. Si nosotros tenemos grandes ingenieros, tenemos personas que pueden ser relevantes, se las llevan, por supuesto, las grandes potencias, hemos hecho una ley de inteligencia artificial que se encarga de castigar el uso de esto y tal. Entonces, filosofamos sobre algo que ni siquiera producimos. ¿Por qué no nos preocupamos de producirlo primero y ya después generamos la filosofía? Pues no, vamos siempre al revés. Entonces, así es difícil que no suframos en este conflicto. Y perdona, No. Solo un elemento. Lo más lamentable es que tenemos bastantes probabilidades de convertirnos en el terreno de juego para la lucha de otras potencias. Y eso sí que es peligroso. Ya hemos sido, en las 2 guerras mundiales, hemos sido el campo de batalla. Pues si tuviéramos un conflicto, yo no dudaría de que volveríamos a serlo. Bueno, avisar a nuestros escuchantes, a todos los participantes de este evento, que pueden realizar cualquier pregunta a través del chat, que estamos pendientes para trasladaros cualquier cuestión que quieran ellos destacar. No sé si Balbino tiene que decir alguna cosa a lo que tú acabas de comentar, Jorge, pero a mí también me gustaría sacar, sino para verlo ahora en el siguiente punto, que tampoco hablamos de guerras al estilo tradicional, es decir, que está la guerra híbrida, que ya también la estamos viviendo en nuestras carnes, ¿no? Has hablado de la inteligencia artificial, pongamos el ciberespacio, donde también se juega una batalla mundial, global, que todavía no conocemos a gran escala los efectos que puede tener este conflicto, ¿no? Si se pone todo el arsenal a su disposición. Y bueno, pues un poco tener en cuenta que ya estamos de alguna forma, por supuesto, la guerra económica, que nunca nos olvidamos de ella, como también habéis apuntado tanto Balbino como tú, es decir, ya estamos incursos en una ofensiva en la que, evidentemente, por esa falta de estrategia que comentaba Jorge y que también ha apuntado en tantas ocasiones Balbino, pues nos va a pillar un poco de refilón, como ha sido el vector de la pandemia, que se acaba a relucir, Jorge. No nos olvidemos de ese vector pandemia que se ha cruzado en nuestras vidas y justo además en un momento como este. Es decir, hay quien dice que las casualidades no existen. Bueno, yo quería, apuntando en lo que está diciendo Jorge, es un hecho, y no se puede negar, que España se ha convertido en un país internacionalmente irrelevante. Nosotros dicen que en la guerra económica los que son tus aliados en la paz son tus enemigos en la... Los que son tus aliados en la guerra son tus enemigos en la paz, ¿no? Pero es que nosotros no tenemos unas relaciones especiales con nadie. Yo recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de visitar el Congreso y el Senado de los Estados Unidos y el propio Pentágono, y la imagen que tenemos allí pues es bastante deplorable, en el sentido de que tanto senadores como congresistas me decían, miren, nosotros queremos tener muy buenas relaciones con ustedes, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, con las empresas españolas, pero nosotros tener relaciones con el gobierno para nosotros no tienen el menor interés. Bueno, pues eso es muy grave, porque Estados Unidos siempre ha sido nuestro principal aliado y sobre todo de cara a los problemas que tenemos al sur, donde al final han terminado haciéndose aliados y donde nosotros pues no tenemos amigos. Esta es la realidad y eso es grave. Y buena prueba de que hemos cometido errores y que queremos hacérnoslos perdonar es sobre la sobreactuación que nuestro gobierno ha tenido en los primeros días de la crisis, mandando aviones, barcos. Pues yo creo que eso no hay que hacerlo así. Nosotros somos de la OTAN y hacemos lo que diga la OTAN. Lo que no tenemos que destacar, porque evidentemente el señor Putin
pues toma nota, ¿no? Toma nota y al final, ¿quién paga los platos rotos? Las empresas. De manera que yo, como empresario, pues evidentemente no puedo estar de acuerdo con esa política exterior. Bueno, política exterior. En España hace muchos años que no tenemos política exterior. Desde mi punto de vista, hemos tenido política exterior con Felipe González y hemos tenido política exterior con el señor Aznar y después, pues no ha habido política exterior. Y esa no política exterior nos lleva a no tener los respaldos internacionales que necesitaríamos en un momento como este, ¿no? Estamos en manos, pues por ejemplo, del señor Macron, que efectivamente va a Moscú. ¿A qué va a Moscú el señor Macron si no representa los intereses? Nadie le ha nombrado como representante de la Unión Europea. Va como un acto electoral, para que los franceses vean que él es el líder de la Unión Europea, cosa que evidentemente no parece que sea así, ¿no? De manera que, y luego en cuanto al mundo por la lucha del conocimiento, pues efectivamente, como bien decías, Jorge, no parece que nosotros estemos yendo en esa misma línea, porque cuando efectivamente los chicos pueden pasar de unos cursos a otros con suspensos, yo me imagino los abogados, médicos, arquitectos, ingenieros que vamos a tener dentro de 10 o 15 años, ¿no? O sea que realmente el mundo, la situación actual no nos induce a ser optimistas, sino más bien pesimistas. Y sabes que es un pesimista aquel que está bien informado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está sucediendo en estos momentos, que no hay nada que induzca al optimismo, y eso es lamentable. Pero pues bueno, habrá que intentar lanzar ideas y habrá que tratar de seguir adelante porque este es un país muy grande, muy importante y no podemos cerrarnos en el pesimismo, sino que tenemos que intentar buscar salidas para nuestro país, ¿no? Dentro de lo que es la crisis que estamos viviendo, claro. Sí, yo creo que somos un país con talento, somos un país, bueno, nuestro talento se demuestra en que no hay una organización internacional de peso en el mundo que no tenga científicos, gente nuestra, gente que se ha ido de aquí. Yo mismo, si me permitís, mi hija trabaja en Naciones Unidas fuera de España, porque se tuvo que ir de España con unas calificaciones tremendas, ¿no? Entonces yo lo he vivido en mis carnes, el no tener la posibilidad de encontrar trabajo aquí y el que una niña con una dedicación a sus estudios y a su carrera tan grande, un día cuando me dijo que se iba y yo le dije, pero quédate, buscamos oportunidades, que me tenga que decir, papá, ¿tú me quieres ver friendo hamburguesas en una hamburguesería? Y yo tuve que decirle, pues no, que gracias a Dios está bien y entonces yo creo que tenemos mucho talento, tenemos que pelear porque nuestro talento se aplique, porque seamos más relevantes en la Unión Europea, porque nuestra voz se escuche. Como bien dice Balbino, no nos metamos en líos, porque cuando en líos innecesarios, yo sí soy partidario de que si hay un conflicto y la OTAN tiene que estar allí, estará. Y España debe estar en la medida en la que pueda. También soy partidario de que, como yo sé y todos sabemos que después de la guerra vienen los repartos de beneficios, también quiero mi parte del reparto de beneficios, porque participamos en la guerra y después no nos llevamos nada. Y por otro lado, pues el detalle de Virginia, de las guerras híbridas, es un detalle muy interesante. Esto es algo que sale de China y Rusia. Vitaly Gerasimov ya hablaba de guerras híbridas a su ejército y en el mundo occidental, seguimos filosofando de lo que son las guerras híbridas, cuando ellos ya las han puesto en marcha. Es decir, la utilización de todo, de la política, de la sociedad, de todo, y lo hacen magistralmente. Entonces, creo que siempre funcionamos con retraso. Creo que pensamos mucho y ejecutamos poco. Y para nuestras empresas sería mucho mejor que ejecutáramos mucho y no le diéramos tantas vueltas a las ideas. Yo abogo porque este gobierno o el que sea, me da igual, defienda al mundo de la empresa, que es, en definitiva, el mundo que sostiene al país. Los impuestos, la productividad sale del sector privado. El sector público va a remolque. Si no tiene sector privado, el sector público será un sistema nuevo porque este no. Entonces, si queremos tener esa
paz social, ese estado del bienestar, tenemos que tener empresas que funcionen y no tenemos que vivir prácticamente del turismo, ¿no? Tenemos que generar empresarios, generar emprendedores y generar tejido empresarial en España. Si no, nos irá muy mal, seguro. Nos preguntan a través del chat, Sergio nos pregunta, buenas tardes, ante el riesgo tan claro que están mostrando, ¿qué puede hacer una empresa a la que pese a ello le interese la actividad en Ucrania y Rusia u otros países con situaciones similares? ¿Recomiendan cubrir lo que sea posible con seguros, por ejemplo? Bueno, yo creo que si una empresa está interesada en trabajar en Rusia, de momento no hay nada que le impida desarrollar allí su actividad empresarial. Mientras que las relaciones entre ambos países sean normales y no se perjudique a las empresas, pues nada, es un mercado más en el que hay que trabajar siendo conscientes de lo que está sucediendo y también siendo conscientes de con quién vamos a hacer el negocio y con quién nos vamos a asociar. Es decir, que ahí es donde entra la inteligencia económica de analizar los riesgos y de analizar las posibles alianzas a establecer en aquel país. Ahora bien, hay que ser conscientes de que en un momento determinado, si se establecen sanciones, pues hay que obedecerlas. Como decía anteriormente, yo tenía unos contratos en Irán que Irán estaba dispuesto a desarrollar en materia agrícola, pero sin embargo no había ningún banco en el mundo que aceptase el pago. Como consecuencia de lo cual, pues evidentemente no puedes trabajar. Es decir, estas cosas habrá que tenerlas en consideración si es que se va efectivamente a una situación de sanciones. Pero hoy por hoy yo no veo ningún inconveniente, una vez estudiado todos esos riesgos, en tender puentes para desarrollar una actividad empresarial. Sí, yo creo que hay que dividir dos cuestiones que son muy diferentes, la de invertir en Rusia o la de invertir en Ucrania, porque estamos hablando del agresor y del posible agredido. Si, como bien dice Balbino, si quieres invertir en Rusia, es un mercado abierto en el que se puede invertir, pero que va a generar riesgos, como bien has dicho. Y yo creo que en Rusia es fundamental, no sé si Balbino estará de acuerdo conmigo, en que antes de desembarcar estudies muy bien en qué mercado desembarcas, porque hay componentes extras que debes de valorar, como son la mafia, la corrupción y la presión que esos puedan hacer sobre tu negocio. En el caso de Ucrania estamos en algo muy diferente, porque puede ser agredido militarmente y tu inversión puede terminar en nada. Por tanto, yo en Ucrania lo que valoraría ahora mismo es prudencia y esperar a ver qué pasa para invertir. Fijaros ya, con esta última reflexión que haces, Jorge, el daño que ya se está causando a Ucrania. Es decir, que claro. Cuando hablábamos de esa guerra híbrida, ya estamos hablando también de esto, ¿no? Claro. Dejar al adversario pues sin recursos y bueno, pues minarle de cualquier manera, en este caso en el ámbito económico. Tanto Jorge como Balbino habéis trabajado con o en Rusia. A mí me gustaría que, Balbino, tú, por ejemplo, ¿qué lecciones aprendidas puedes compartir de tu experiencia en aquel país? Bueno, la verdad es que yo trabajé en Rusia en la época recién caída la Unión Soviética, en la época de Yeltsin. Entonces, bueno, allí lo que aprendí es que habíamos vivido unos años, bastantes años de Guerra Fría, donde había dos grandes monstruos, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a mí la verdad es que la idea de lo que era la Unión Soviética se me vino totalmente abajo cuando vi la realidad. Aquí se hablaba permanentemente del paraíso soviético y yo visitaba, por ejemplo, los hospitales en Moscú y era algo realmente deplorable, era terrible, ¿no? Porque falta de mantenimiento, falta de higiene, o sea, faltaba de todo. Al caer la Unión Soviética, Rusia no asumía la deuda de la Unión Soviética y conseguir financiación para ellos era francamente muy difícil. De manera que la gente moría bastante por falta de medicación y por falta de equipamiento hospitalario.
yo estuve trabajando, como digo, en el sector salud y lo que vi es que en un país que todos sus recursos los tenía dedicados a la defensa, ¿no? El resto de la sociedad estaba absolutamente abandonada, sin futuro y una desesperanza enorme. Como decía Jorge al principio, iba a las reuniones al Ministerio de Sanidad e íbamos 2 personas y enfrente teníamos a 12, 14, con lo cual la verdad es que al final no sabías quién mandaba, ¿no? Pero felizmente nosotros conseguimos nuestros objetivos, hicimos una serie de operaciones importantes que beneficiaron tanto a la salud del país como a nuestras empresas. Luego aquello con la caída de Yeltsin pues cambió. Pero lo que sí he podido observar a lo largo del tiempo, y como decía Jorge, es la enorme corrupción que hay en el país, las mafias. Entonces ha habido inversiones españolas que han tenido que abandonar el país como consecuencia de la presión de las mafias. Entonces, pues ese es un hecho importante que hay que estudiar antes de entrar en Rusia, hay que pensárselo 2 veces. Nosotros tenemos, no sé, 80 empresas y los alemanes tienen 8.000. Por no sé qué circunstancias, los alemanes funcionan bien en Rusia, pero nosotros, quizá por peso político, no sé cuál es la razón, no nos manejamos bien en Rusia. No acabamos, yo creo que es una asignatura pendiente para la empresa española. Yo, si me permites una anécdota, Balbino y Virginia, yo viajé a Bucarest y tuve una conversación muy graciosa con un señor que, muy importante, que me decía: yo a ustedes los españoles no les entiendo. Ustedes vinieron aquí hace 20, 25 años a intentar hacer negocios. Les robaron, les estafaron. Y ahora que entramos en la Unión Europea tenemos que mostrar limpieza y claridad. Aquí hay franceses, alemanes, italianos y ustedes no están. Pues eso nos caracteriza un poco en todo, ¿no? Siempre llegamos tarde, pero yo de Rusia, que era de lo que teníamos que hablar, yo estoy completamente de acuerdo con Balbino. Creo que el elemento primordial que puede hacer caer un negocio allí son las acciones de las mafias y por tanto tienes que estudiar muy bien cuál es tu negocio, en qué te puedes ver implicado, porque grandes empresas como Freixenet u otras han sufrido parapalos importantes sin poder defenderse. Entonces, es un mercado complejo, hay que estudiar muy bien, pero no es un mercado inaccesible. Al respecto de que nosotros tenemos 90 empresas y los alemanes 9.000, volvemos a lo mismo. Yo es que creo que son un cáncer de la Unión Europea, son más prorrusos que cualquier otro país. Entonces, por eso ellos tienen 9.000, ¿no? Y claro, nosotros solo 90. Creo, pero bueno, se puede trabajar allí, por supuesto. Complejo, sí. Hay que pensar, yo quisiera corregir una cosa que veo en los medios y me enfada mucho, ¿no? Porque todo el mundo dice, los ucranianos son rusos. No, a ver, que no nos liemos, los ucranianos son eslavos y los rusos también. Lo que pasa es que los rusos quieren ser el eslavo predominante, el eslavo que manden los demás, pero son eslavos, no son iguales. La relación entre Ucrania y Rusia histórica es una relación de maltrato permanente de Rusia a Ucrania, con hambrunas, siempre les han machacado. Les llaman hermanos, pero después les pisotean, ¿no? Y es un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, Balbino, es un poco el carácter ruso. Los rusos son muy desconfiados, imperialistas, ellos se han creído siempre la primera potencia mundial, aunque no lo fueran, porque no es cuando la Guerra Fría no es verdad que tuvieran el mismo potencial que Estados Unidos, ni por asomo. Pero ellos tienen esa idea imperialista y la llevan a cabo en todo, ¿no? ¿Trabajar allí se puede? Sí, pero con cuidado. Sí, la autoestima de los españoles está muy abajo y la de los rusos y los chinos muy arriba. Muy arriba. Eso yo creo que representa el mundo en el que vivimos, ¿no? Ahí estamos. En este sentido nos pregunta también José a través del chat, ¿quiere realmente la sociedad europea liderar algo? ¿La gran victoria de China y Rusia no es acaso haber logrado la desactivación de la sociedad europea? ¿No representan los gobiernos a esa sociedad que no aceptaría posiciones más firmes?
son muchas preguntas. Si me permite, Balbino. Sí, por favor. Yo creo que algunas de las preguntas es la contestación de la anterior. Efectivamente, creo que somos una sociedad poco comprometida. No estamos acostumbrados a jugarnos nada. Eso es algo que el americano también ha trabajado, porque acostumbrándonos a no hacer nada, él se ha llevado los mayores beneficios. Pero claro, no podemos quejarnos, porque nosotros estábamos muy cómodos en esa posición. Tenemos una sociedad que no asumiría que entráramos en un conflicto, que no asumiría bajas, que no asume esfuerzos para llegar al punto que queremos llegar. Sería muy complicado, ¿no? Yo creo que Europa, primero habría que definir qué es Europa. ¿Tenemos Unión Europea o desunión europea? ¿Tenemos dos Europas, la del norte y la del sur? Yo creo que más bien esto. Tenemos dos Europas, la del norte con unos intereses y la del sur con otros. Bueno, y Centro Europa que está ahí a caballo entre las dos cosas, ¿no? No tenemos esa Unión Europea que queremos. Acordaros, queremos hacer un esfuerzo militar y decimos que en el 2024 podríamos tener un ejército de 5.000 hombres para no sé para qué. Con 5.000 hombres, ¿a dónde pretendemos ir? Cuando Francia tiene un ejército poderoso, Alemania tiene un ejército poderoso, Italia tiene un ejército poderoso. Claro, pero eso es individualmente. Entonces, no podemos hablar de unión cuando cada uno va por su lado. Estados Unidos es una unión, pero solo tiene una voz. Europa no puede ser una unión teniendo muchas más voces, ¿no? Entonces, el concepto unión yo creo que solo afecta a una cuestión, que es el euro. Ese ha sido el mayor éxito de la Unión, establecer el euro. Pero no hemos avanzado en nada más, porque no nos ha preocupado, porque nuestras sociedades no lo quieren o no lo ven. Pero yo diría, señores, atiendan, el estado del bienestar que tenemos, con todas estas revoluciones mundiales, lo podemos perder. Y entonces después sí que nos quejaremos. Bueno, es que yo creo que estamos en esa línea, porque el euro llegó a significar el 38% de las transacciones internacionales y ahora está en el 32%. Es decir, el dólar sigue avanzando y, como tú bien dices, si la Unión Europea se circunscribe exclusivamente al euro, pues tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Y buena prueba de ello es también la propia caída del valor del euro en relación al dólar. Ahora mismo, cuando sales de Europa, en muchos países, un euro, un dólar. Aquí estamos en 1,10, 1,12. Bueno, pues cuando sales de Europa, 1,1. Pues eso es muy significativo, ¿no? O sea, el euro está cayendo como divisa internacional. Llegó a escalar, como digo, al 38%, pero ahora está en caída libre, estamos ya en el 32% y veremos dónde terminamos, ¿no? Eso es otro tema que nos tiene que preocupar. El tema de la defensa, pues efectivamente es que cuando comparas los presupuestos de defensa de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues es que no son comparables, ¿no? Ni económicamente ni tecnológicamente. Y es una lástima, porque al final todo lo que tú inviertes en el desarrollo de la industria de la defensa, todo eso al final termina beneficiando y desarrollando nuevas tecnologías para la sociedad civil. Y si no dedicamos a defensa pues unos presupuestos razonables, pues eso impide el desarrollo de nuevas tecnologías y, por supuesto, el desarrollo de las empresas europeas, ¿no? Y fundamental, vamos, en nuestro caso de España, donde tenemos un presupuesto que cada año vemos que se reduce. Cuando se habla, aquí cuando se negocian los presupuestos generales del Estado, hay dos presupuestos que se reducen siempre: el de comercio y el de defensa y seguridad. Entonces, pues claro, así no vamos a ningún sitio. Si reducimos el comercio, que lo que tenemos que hacer es expandirnos para mantener nuestro estado de bienestar, y si lo que tenemos que hacer es invertir en defensa y seguridad, que somos un país frontera, pues entonces eso demuestra, como tú decías al principio de esta charla, que vamos en dirección contraria a los tiempos que estamos viviendo. Y además yo creo, Virginia, sí, adelante, Jorge, por favor.
Nuestras sociedades tienen una imagen de la defensa como elemento agresor, pero los ejércitos son un elemento disuasivo, no son un elemento para utilizar la fuerza, son un elemento para que tú no la utilices contra mí porque sabes que soy poderoso. Y eso genera un mercado favorable a muchas empresas, que las arruinas si no tienes esa idea. Eso por un lado. Y por otro, lo decía Balbino, por ejemplo, le recordaré a lo que nos escuchan. ¿Dónde nace Internet? De un desarrollo militar. Internet, el Internet que conocemos hoy y del que estamos todos tan contentos, es un desarrollo de DARPA, del Departamento de Investigaciones del Ejército Americano. Es decir, muchas de las cosas que pasan a la sociedad se prueban antes en el ámbito de la defensa. Pero el ámbito de la defensa no tiene por qué ser específicamente bélico. Oigan, nosotros tenemos una unidad que se llama UME. Es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar la defensa. Pues están se despliegan y ya la gente cuando ve humo pide que venga la UME, que no venga nadie más, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos ejemplos en los que podríamos... Y la UME es una idea innovadora, que hoy la están copiando otros países. Bueno, pues es una prueba de nuestro talento, ¿no? Sí, y fue en el tiempo, en el gobierno del señor Zapatero, que yo no considero que fuera muy talentoso, pero bueno, pues se ve que y muy criticada en su día cuando surgió la UME por las propias Fuerzas Armadas. De todas formas, en este país ya sabéis que la paradoja está al orden del día, porque sin embargo sí que cuando se habla del prestigio y de la consideración de nuestras Fuerzas Armadas por la población española, pues siempre se le da la máxima puntuación, pero a la hora es el famoso debate de cañones y mantequilla, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay que dar presupuesto para que eso funcione, pues ya entonces es un paso atrás. En fin, es una de esas contradicciones que vive la sociedad española como tantísimas otras, ¿no? Por último, estamos ya a borde, Rubén, yo creo que de cumplir el horario previsto, pero no quería dejar esto así sin una última reflexión como analistas, ambos que lo sois, y además ilustrando a muchas empresas que quieren ir afuera, quieren ir a otros países a hacer negocios y les proporcionáis esa información y esa inteligencia que necesitan para buscar socios fiables, para buscar espacios confiables, para la seguridad de sus expatriados, etcétera, etcétera. Ese resumen ejecutivo sobre el planteamiento que hacíamos al inicio de toda esta esta webinar. ¿Qué podemos esperar de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es vuestro sentir y vuestra intuición? Nadie tiene una bola de cristal, la inteligencia no es una bola de cristal, es conocimiento, pero ¿qué os dicen a vosotros los datos pasados por el tamiz del análisis? Que hoy, en estos momentos, con los datos que tenemos, podéis hacer, os pido casi un titular, ¿no? Para terminar. Sé que es complejísimo, pero os pido ese gran esfuerzo. Bueno, yo creo que esta es una crisis que se saldará en la mesa de negociaciones, que los movimientos militares del señor Putin son un movimiento más de tipo disuasivo, que finalmente lo arreglará para que no tenga un costo interior, con alguna concesión que el grupo occidental tendrá que hacer, pero creo que es una de las primeras crisis y que deberemos acostumbrarnos, como bien decía Jorge al principio, que estas crisis se van a suceder en el tiempo, bien en Ucrania, bien en otros países de Europa del Este, bien en otros lugares del mundo. Yo, bueno, yo tres cosas. Yo soy más pesimista, creo que sí va a haber intervención bélica, lo cual no es muy bueno. Yo asistí a un curso en el que de terrorismo islámico, en el que el profesor nos decía: tienen dos ventajas los islamistas sobre nosotros, evidentes. Una, ellos se creen que están en guerra con nosotros
y nosotros no nos creemos que estemos en guerra con ellos, y 2, están dispuestos a morir en el intento y nosotros no estamos dispuestos a morir en el intento. Estas 2 cosas nos ocurren aquí también. Y tercero, yo a las empresas españolas les recomendaría, partimos de un tejido industrial de pymes, con que muchas son un proyecto unipersonal o familiar, les pediría que abandonaran el sistema de ensayo-error y se tradujese esto en una utilización de estrategia, de inteligencia y de planificación. Creo que es el mayor error que cometemos en las empresas, que actuamos o generamos planes por conversaciones en una comida y porque mi primo me diga aquí se puede hacer buen negocio. Seamos más profesionales y nos irá mucho mejor. Pues por mi parte, Jorge, Balbino, como siempre, gracias de corazón por compartir el conocimiento con todos nosotros y bueno, estamos en contacto, seguimos en contacto con todos nuestros escuchantes y participantes. Y Rubén, cuando quieras, pues yo creo que ya no queda, después de esta brillantísima exposición que hemos podido escuchar hoy, despedirnos con todo el dolor de nuestro corazón. Pues muchísimas gracias a los ponentes, a todos los que nos están siguiendo, porque ha habido una audiencia interesante y bueno, comentarles también que podrán seguir el webinar que lo hemos grabado en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.